Buen día, estudiantes de primer año A y B. Bueno, vamos a arrancar ahora con clases de historia. Vimos hasta el día de hoy todo lo referido al espacio geográfico, es decir, a la geografía. Y ahora vamos a arrancar con la historia. Tanto la geografía como la historia son ciencias sociales. Algo les había hablado a principio de año. Cuando hablamos de las ciencias sociales, tenemos un inconveniente que lo hace interesante. A ver, en matemática, una ciencia exacta, 2 más 2 es 4, o sea, llegamos a la verdad. La matemática puede resultar para unos más compleja, para otros más simple, pero en definitiva vamos a ver que llegamos a una verdad, ¿no? Irrefutable. 2 más 2 es 4. Acá sobre esta mesa, en la escuela, en China o en Estados Unidos. No hay margen de error. Pero cuando hablamos de las ciencias sociales es más complejo. La filosofía, que también pertenecen a las ciencias sociales, plantea que la verdad no existe, que hay diferentes interpretaciones. Bueno, nosotros podemos tener diferentes interpretaciones de la historia, de la geografía o de cualquier otra ciencia social. Claro que hay interpretaciones que tienen más peso que otras interpretaciones. Y está muy bueno que en las ciencias sociales, todo lo referido a lo social, uno pueda debatir, pueda discernir, ¿no? Y en ese debate, en esa discusión entre comillas, uno puede aprender, ¿no? Del otro constantemente. Entonces, eso es lo que tienen las ciencias sociales. No hay una sola interpretación, no son verdades absolutas, sino que esas interpretaciones inclusive pueden ir cambiando a través del tiempo. Bueno, vamos entonces a lo referido a la historia. Vamos a trabajar con el pizarrón y nos encontramos con un tesoro. Una de las mayores inversiones que puede hacer uno en la vida. El libro de Quino. El libro de oro de Mafalda, no el libro de Quino. Bueno, el libro de Quino, sí. Una maravilla. Por suerte, mi hija lo leyó todo. Siempre menciona frases. Una maravilla. Esto es para siempre. Quino pasó a la eternidad con Mafalda. Bueno, muy bien, vamos a historia. A ver, entonces dijimos que la historia, este marcador es medio trucho, es una ciencia social. Una ciencia social. Muy bien, a ver si se ve bien ahí. Ciencia social, muy bien. Como también la geografía. La geografía también es una ciencia social. La geografía también es una ciencia social. En este caso la geografía, a ver si se ve ahí, vamos a poner un poquito más acá. Muy bien, la geografía analiza el espacio geográfico. El espacio geográfico. Muy bien. Muy bien, nosotros vimos cuestiones que tienen que ver con el espacio geográfico. Lo último que vimos de geografía tenía que ver con cuestiones económicas. Y vimos las actividades económicas, las primarias, la secundaria, la terciaria y la cuarta actividad, ¿no? Analizamos un circuito productivo y todo en relación al espacio geográfico. Y la historia es una ciencia social que analiza el pasado de las sociedades. El pasado de las sociedades. Es decir que a la historia le interesa el tiempo. El tiempo. A la geografía, el espacio. Tiempo y espacio resulta muy difícil de separar. No se puede entender a las sociedades si separamos el espacio
del tiempo y viceversa, ¿no? La historia como la geografía constantemente se ayudan, ¿eh? No se pueden separar. Cuando a mí me enseñaron historia y geografía, lamentablemente está separado eso, ¿no? Historia iba por un lado, la geografía por el otro lado. Por eso es cuando muchos dicen que la educación en el pasado era mejor. Yo les digo que, bueno, en cuanto a las ciencias sociales, no era así, ¿eh? No solo por esto, sino por otras cosas que ahora les voy a mencionar. Entonces, la historia analiza el tiempo, el pasado de las sociedades, y la geografía el espacio geográfico. Tiempo y espacio resulta muy difícil de separar para poder comprender a las sociedades, ¿no? En este caso, el pasado de las sociedades. Y ese pasado, vamos a poner acá, la historia es una ciencia social, estudia el pasado de las sociedades, ¿no? Y ese pasado se analiza como parte de un proceso histórico. Y esto es fundamental. Proceso histórico. Es decir que el pasado o la historia debe ser analizada como un proceso histórico. ¿Qué es un proceso histórico? Bueno, vamos a trazar una línea de tiempo y vamos a marcar un hecho. Podría ser 2008. 2008. 2008 aproximadamente tiene que ver con el nacimiento de ustedes. Y esto fue un hecho histórico en sus vidas. Muy bien, van a tener otros hechos históricos en sus vidas. Y ahora tenemos acá 2020. Muy bien. Todos estos hechos históricos, todo lo que les pasó a ustedes en la vida, se van a ir relacionando. Y esa relación es lo que conforma un proceso histórico. Ustedes no pueden entender lo que piensan acá sin entender todo ese proceso histórico. Esto es similar en la historia. Nosotros, para poder entender el presente, tenemos que ir al pasado. Entonces, el proceso histórico es la relación de hechos históricos, todos estos hechos. Por ejemplo, ustedes nacieron en el 2008, bueno, vivieron en tal lugar, su familia estaba comprendida por tales y tales, bueno, y todos esos históricos de su vida, o sea, el jardín, la primaria, van teniendo relación. Cuando se enseñaba historia en mi época, todos esos hechos históricos estaban como fragmentados, aislados, no tenían relación. Por lo tanto, una porquería, porque no se podía entender el proceso histórico. El fundamento de la enseñanza en mi época era eso, fragmentar el proceso histórico para que uno no pueda tener interpretación del pasado. Mire, chicos, ustedes tienen... bueno, algunos pueden estar en la niñez, ya no, creo. La niñez. Podríamos decir la preadolescencia, la adolescencia. Y después podríamos seguir con más adelante, ¿no? La adultez, ¿no? Son etapas de la vida, ¿no? Son procesos históricos que se van relacionando. Ustedes están en la preadolescencia, la adolescencia, han tenido ese proceso histórico, ¿no? Sí, a ver, todas las personas tenemos un problema sin resolver. Hay algunas personas que requieren de ayuda a un profesional porque ese problema se le hace complicado para poder vivir, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el profesional, el psicoanalista, ¿no? Tiene que resolver, tiene que ir para atrás en el pasado de ustedes, ¿no? Entonces toca etapas. En este caso ustedes tendrían que explicar la niñez. A mi psicólogo yo le tengo que explicar, bueno, mi niñez, mi adolescencia y mi adultez, ¿no? Para cuando estamos en un punto
que es el presente, nosotros lo podamos entender, podamos resolver ese problema, ¿no? Entonces, es fundamental que en historia, para poder resolver el problema, tengamos que ir para atrás. Perdón, no para historia, para las sociedades. Para poder entender el presente hay que ir para atrás. Y si entendemos el pasado y resolvemos el presente, vamos a tener un buen futuro. Fundamental ese concepto. Proceso histórico, relación de hechos históricos que van analizando, van interpretando el pasado. Les di el ejemplo del pasado de uno, pero puede ser el pasado de la sociedad. Así como en geografía se analiza el espacio geográfico, en historia se analiza el proceso histórico. Otra cosa más, para poder entender un hecho, nunca tenemos que centrarnos en una sola causa del hecho, ¿no? Es por eso que la historia es multicausal, es decir, que para poder entender un hecho hay diversas causas, multicausal. Otro concepto fundamental en historia, el proceso histórico y las múltiples causas para interpretar la realidad. En este caso, el pasado de las sociedades. Muy bien, ahora voy a continuar con otro videito, no voy a seguir para que no sea tan pesado.